Buenas noches, estimada doctora. En esta oportunidad vamos a hacer la exposición de nuestro proyecto final. Dentro de ello vamos a mencionar lo que es el título, el problema y todos los componentes que cada uno de mis compañeros vamos a ir exponiendo punto por punto. Doy el pase a mi siguiente compañero para seguir con la exposición. Ya. Buenas noches. Yo voy a hablar sobre la realidad problemática. La desigualdad de género sigue siendo un problema serio en el país, a pesar de avances legales, políticas públicas. Las brechas persisten específicamente en el trabajo, la política y el acceso de recursos, según la INEI. Aunque hay mejoras en algunos indicadores, las mujeres continúan enfrentando discriminación como la brecha salarial, la sobrecarga de labores domésticos y obstáculos adicionales en zonas rurales e indígenas. Las causas son múltiples y están relacionadas con factores sociales, culturales, económicos y legales. Históricamente, los roles de género han relegado a las mujeres al ámbito privado, limitando su participación en el lado público. La informalidad laboral, la educación de la desigualdad y la discriminación salarial agravan también la situación. Además, también el sistema de justicia mantiene estos rasgos que impiden una protección real de sus derechos. Las consecuencias son graves, ya que vulneran los derechos de las mujeres en general. Eh, Menor desarrollo del personal, también profesionales para las mujeres, pérdida de autonomía y mayor riesgo de violencia de género. Tanto a nivel social, se enfrenta el desarrollo del país y se debilita la confianza en las instituciones. Ahora doy paso a mi compañera. Buenas noches, profesora. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre el planteamiento del problema. Nuestro planteamiento del problema de investigación se fundamenta en la persistente y multidimensional desigualdad de género en nuestro país, manifestada en significativas brechas económicas, sociales y políticas, ¿no? Así como la continua discriminación a pesar de la existencia de la Ley 28983, cuya efectividad real en la práctica y su impacto proyectado al 2025 necesita ser evaluado críticamente para determinar si está logrando superar la brecha entre la norma y la realidad social. Como problema general tenemos en qué medida la aplicación de la Ley 28983 impactará en la reducción de las brechas de género, en la persistencia de discriminación de género, así como a la garantía del derecho a la igualdad según el artículo 5 del Código Civil en el Perú 2025. Como problemas específicos tenemos en qué medida la aplicación de la Ley 28983 impactará en la reducción de las brechas de género en el Perú 2025. ¿En qué medida la aplicación de la Ley 28983 impactará en la persistencia de discriminación de género en el Perú 2025? Y por último tenemos, ¿en qué medida la aplicación de la Ley 28983 impactará en la garantía efectiva del derecho a la igualdad según el artículo 5 del Código Civil peruano en el Perú 2025? Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, vamos a hablar un poco de lo que sería en este caso la variable independiente. En este caso tenemos como descripción lo que sería la ley 28983 y la variable dependiente, ¿no? Que sería la reducción de brechas de género. Esto pues a su vez también dentro del ámbito constitucional. En el ámbito penal tenemos lo que es la discriminación por género y posterior a ello también en lo que sería en el derecho civil eh, tenemos el derecho a la igualdad desde el artículo 5 pues, del Código Civil, ¿no? Para ahondar un poco más sobre el tema, vayamos a hablar pues, sobre puntualmente el objetivo general, ¿no? Dentro del problema de investigación hemos considerado que el problema general que viene a ser pues, el análisis de la medida, ¿no? de la aplicación de la ley 28983
y cómo esto impactará pues en lo que es la reeducación, la reducción pues de las brechas de género, ¿no? En la persistencia de discriminación de género, así como la garantía del derecho a la igualdad según el artículo 5 del Código Civil en el Perú 2025, ¿no? Luego tenemos especificados pues lo que son ya los objetivos específicos, valga la redundancia. Dentro de ello pues vamos a tomar pues como puntos estratégicos a evaluar lo que sería el impacto de la ley 28983 en lo que sería la reducción de las brechas de género en el Perú 2025, ¿no? Esto en la parte constitucional. Ahora, en la parte penal lo que vamos a referir es eh, evaluar pues lo que sería la aplicación de la ley 28983 en lo que sería la persistencia de la discriminación de género en el Perú del 2025. Y para complementar lo que ya viene a ser la parte del derecho civil, tenemos pues lo que es comparar lo que es la aplicación de la ley 28983 con los estándares y lo que serían las experiencias pues internacionales en materia de igualdad de género y no discriminación para identificar lo que serían las mejoras y prácticas, pues, ¿no? Y a la misma vez las recomendaciones aplicables al contexto peruano. Un poquito tal vez de repente para ahondar en estos temas, ¿no? Cada objetivo nosotros hemos tomado como referencias, ¿no? Hechos que han sido considerados pues materia de investigación en el Perú y a nivel internacional. Y esto a su vez nos ha dado un panorama bastante complejo para poder trabajarlo y bueno, ¿no? Estructurar una investigación de manera mucho más, más completa, ¿no? Para así de esta forma pasar pues a lo que sería el marco teórico, el cual mis compañeros van a seguir exponiéndolos. Continuando con la exposición, ahora en referente a lo que es el marco teórico, eh, nos referimos pues al marco conceptual de la igualdad de género. Pero para ir comprendiendo un poco mejor la igualdad de género y sus desafíos, primero es crucial diferenciar entre igualdad de género, que busca el mismo trato para hombres y mujeres, y equidad de género, que reconoce las diferencias históricas y estructurales y propone medidas compensatorias para alcanzar la justicia. Las teorías feministas, desde el liberalismo hasta el interseccionalismo, nos ayudan a entender que la desigualdad no es solo una barrera legal, sino una compleja interacción de construcciones sociales, económicas y culturales. El género es esa construcción social de roles que históricamente el derecho ha codificado, perpetuando desigualdades. Y cuando hablamos de brecha de género, nos referimos a las diferencias en el acceso a recursos y oportunidades. En nuestro país, es decir, en Perú, las brechas se evidencian de la siguiente manera. Por ejemplo, en la economía persiste la brecha salarial y la mayor informalidad laboral femenina. En lo educativo hay un desafío en la elección de carreras STEAM y el acceso a la educación superior en zonas rurales. En cuanto a la salud, los problemas como la mortalidad materna y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. También en lo que es participación política, la subpresentación de mujeres en cargos de decisión. Eh, Ahora, en cuanto al análisis, nos muestra que pese a los marcos legales, la implementación y la persistencia de estereotipos y violencia agravan la desigualdad, afectando el desarrollo general del país. En el segundo punto, en lo que refiere al análisis normativo de la tutela penal contra la discriminación por género, eh, tenemos en cuenta que la Ley 28983 y la tutela penal contra la discriminación es aquí donde entra nuestra normativa, la Ley 28983. O sea, quiere decir la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este es un pilar objetivo, es decir, garantiza los derechos a la igualdad y la no discriminación en todas las esferas de la vida. Esta ley sienta las bases para que el Estado adopte medidas y adecúe su legislación, incluyendo la penal. Ahora, el artículo 323 del Código Penal tipifica el delito de discriminación, sancionando a quien anule o menoscabe derechos por motivos prohibidos, incluyendo el sexo. La ley 28983 es el marco conceptual
que guía la interpretación de este artículo y ampliando su alcance a cualquier esfera de la vida y promoviendo un entorno de rechazo a la discriminación. Sin embargo, la eficacia de esta ley en potenciar la aplicación del derecho penal depende de factores cruciales, quiere decir, la capacitación de jueces y fiscales en perspectivas de género, la implementación de políticas públicas integrales y el fortalecimiento de mecanismos de denuncia y protección de víctimas. El impacto en el Código Civil, en cuanto al artículo 5 específicamente, la irrenunciabilidad de derechos. Ahora, la ley 28983 también impacta en el artículo 5 del Código Civil, que protege los derechos inherentes a la persona humana como irrenunciables. Aunque no menciona explícitamente la igualdad, esta se considera implícita. Este principio de irrenunciabilidad es vital. Significa que nadie puede ser coaccionado o inducido a renunciar a sus derechos fundamentales, incluso si parece voluntario. Esto protege especialmente a las mujeres en situaciones de poder de desigualdad. La ley 28983 refuerza esta interpretación exigiendo que la jurisprudencia aplique la perspectiva de género. A pesar de avances jurisprudenciales, persisten desafíos por estereotipos y falta de acceso a la justicia. Ahora, en cuanto a los estándares internacionales y las lecciones comparadas, podemos ver que el derecho internacional establece un marco robusto para la igualdad. La CEDAW, que es decir, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es el instrumento clave que obliga a los estados a tomar todas las medidas, incluso legislativas, para eliminar la discriminación. Y otros instrumentos como la Convención de Belén para reforzar la protección contra la violencia de género. Las experiencias comparadas, como la ley de desigualdad en España o las cuotas de género en Chile y Argentina, demuestran que la legislación por sí sola no es suficiente. Es fundamental que las leyes se acompañen de políticas públicas integrales, mecanismos de implementación efectivas, capacitación constante y una fuerte voluntad política para desmantelar los estereotipos. Finalmente, la ley 28983 es un gran avance para su plena eficacia para lograr la igualdad sustantiva en Perú. Requiere un esfuerzo sostenido en todos los frentes. Doy pase a mi siguiente compañero. Como conclusiones, hemos llegado que la ley 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, es una herramienta legal fundamental en Perú para fomentar la igualdad de género y combatir así la discriminación. Pero, sin embargo, a pesar de su relevancia, su impacto real en la reducción de las brechas de género hacia el año 2025 es aún limitado, ya que esto se debe a la persistencia de factores estructurales y culturales, asimismo de problemas en su implementación que dificultan su plena aplicación. Hemos podido, ha podido avanzar en lo legislativo, transformando las normas sociales, eliminando los estereotipos de género, lo cual requiere un esfuerzo continuo y multifacético, que va más allá de solo tener una ley. Esta brecha entre la norma y la realidad se mantiene, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer la aplicación y fiscalización de la ley, asimismo promover un cambio cultural profundo. Por otro lado, a pesar de que existe esta ley y que la discriminación está tipificada como delito en el artículo 323 del Código Penal, la discriminación de género en el Perú sigue siendo un problema significativo. Parte de esto, pues, se debe a la falta de capacitación, de la sensibilización integral de los operadores de justicia, así como la arraigada presencia de estereotipos de género en la sociedad, donde estos factores pues dificultan la identificación y la sanción efectiva de los actos discriminatorios, donde la impunidad en casos de discriminación y violencia de género pues reflejan una debilidad institucional y la falta de una aplicación rigurosa de la ley, ¿no?
Esto, pues, a su vez desincentiva las denuncias y perpetúa el ciclo de la discriminación. Por otro lado, la Ley 28983 ha sido clave para fortalecer la garantía del derecho a la igualdad, establecido en el artículo 5 del Código Civil, donde al visibilizar la discriminación por sexo como una violación de derechos fundamentales, en el segundo párrafo del artículo 5, que declara la irrenunciabilidad de los derechos inherentes a la persona humana y la imposibilidad de su limitación voluntaria, es un pilar pues esencial para proteger la autonomía y dignidad de las personas, especialmente de las mujeres, pues frente a posibles coacciones o renuncias forzadas. Sin embargo, la plena efectividad de este derecho se ve obstaculizada por una aplicación insuficiente de la perspectiva de género en la jurisprudencia y la falta de mecanismos accesibles de acceso a la justicia que permitan a las víctimas de discriminación ejercer plenamente sus derechos. Es fundamental que la interpretación y la aplicación del artículo se alineen con los estándares internacionales de los derechos humanos. Como última conclusión, en cuanto al análisis comparado y al derecho internacional, demuestra que la lucha por la igualdad de género es un esfuerzo global que requiere la adopción de marcos normativos sólidos y su implementación efectiva. Instrumentos como la CEDAW y las experiencias de países como España, Chile, Argentina, que ofrecen valiosas lecciones sobre la importancia de las políticas integrales, la capacitación de los operadores de justicia y la promoción de un cambio cultural. Como propuestas, tenemos primero que es esencial que el Estado peruano, en todos sus niveles de gobierno, garantice los recursos necesarios y la capacitación adecuada del personal para la implementación efectiva de la Ley 28983, donde se debe establecer mecanismos de fiscalización y monitoreo estrictos para evaluar el impacto real de la ley en la reducción de las brechas de género y la eliminación de la discriminación, lo cual implica crear indicadores de género claros y medibles, así como publicar informes de avances periódicos. De esta manera, la sociedad civil y los organismos internacionales podrán evaluar el progreso y exigir la rendición de cuentas. También tenemos que es fundamental implementar, programar capacitaciones obligatorias y continuas para jueces, fiscales, policías, abogados y demás operadores de justicia, con un enfoque claro en la perspectiva de género y los derechos humanos, donde esta información pues debe incluir el análisis de casos prácticos, la identificación de sesgos de género en la aplicación de la ley y también la promoción de una interpretación y aplicación del derecho que asegure la igualdad sustantiva, lo cual debe hacer un énfasis especial pues en la correcta interpretación del artículo 5 del Código Civil, garantizando que la irrenunciabilidad de los derechos fundamentales sea un principio rector en todas las decisiones judiciales, particularmente en casos que involucren a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Debemos también impulsar campañas de sensibilización y educación a nivel nacional dirigidas a toda la población para fomentar la corresponsabilidad en el hogar y desafiar los estereotipos de género profundamente arraigados en nuestra sociedad. También esto incluye revisar los contenidos educativos para eliminar sesgos de género, promover modelos de masculinidad positivos y definir mensajes que valoren la igualdad y la diversidad. Los medios de comunicación tienen un papel muy importante, un papel crucial en este proceso, por lo que se deben establecer códigos de ética y buenas prácticas que promuevan una representación equitativa y no estereotipada de hombres y mujeres. Por último, es necesario fortalecer mecanismos de denuncia y protección para las víctimas de discriminación y violencia de género, asegurando que los canales sean accesibles, sean seguros, confidenciales y culturalmente pertinentes.
lo cual implica crear unidades especializadas de atención, simplificando los procedimientos de denuncias, proporcionando asistencia legal, asistencia psicológica, social integral. Asimismo, implementar medidas de protección efectivas para prevenir la revictimización. Debemos asegurar que las víctimas tengan acceso a recursos efectivos para la reparación del daño sufrido. Eso sería todo, docente. Muchas gracias. Bueno, eso sería toda la parte de la exposición, estimada doctora. Hemos hecho un extracto de todas las partes de nuestro trabajo. Y bueno, cada uno de nosotros hemos desarrollado un tema, ¿no? Dentro de ellos hemos visto pues que ciertos puntos han sido los más importantes y dentro de ello pues el desarrollo del trabajo ya lo tenemos en un archivo para ser presentado. Muchísimas gracias compañeros, muchísimas gracias doctor.